3 años que cambiaron la historia. El presidente Fujimori se comprometió a derrotar al terrorismo antes de 1995 y a sentar las bases de un nuevo país con estabilidad económica y política. En abril de 1992, a los 20 meses de iniciado el gobierno, los hechos demostraron que Fujimori cumplía con lo prometido. Pero los políticos y los partidos tradicionales unieron las fuerzas que aún controlaban en el Parlamento, en el Poder Judicial y en las centrales sindicales para impedir el éxito del gobierno y para asegurar sus viejos privilegios. La patriótica decisión del 5 de abril de 1992 permitió la continuación del programa económico, la captura y sanción de los líderes terroristas, asegurando su derrota para 1995 y el restablecimiento del Estado de Derecho mediante la elección de un Congreso Constituyente democrático. Víctor Polay, especialista en secuestros y extorsiones del MRTA, fugó en circunstancias muy extrañas en los últimos días del gobierno del presidente aprista Alan García Pérez. Fue capturado en junio de 1992. Hoy se encuentra en una celda individual en una prisión en el altiplano. También están encarcelados sus principales lugartenientes. Abimael Guzmán Reynoso, culpable del asesinato de 25.000 peruanos y de la destrucción de bienes materiales por un costo superior a los 25.000 millones de dólares, está en la cárcel. En el Perú y en el mundo entero, se ha saludado esta victoria del gobierno de Fujimori, de la policía, de las Fuerzas Armadas y del pueblo peruano. Abimael Guzmán inició la guerra contra el Perú en la madrugada del 17 de mayo de 1980, cuando ordenó el asalto en la pequeña comunidad de Chucchi, en Ayacucho, del local del registro electoral. Fueron destruidos los documentos y el guardián fue maniatado. Los asaltantes huyeron dejando en las paredes inscripciones en favor de la lucha armada. Al día siguiente, el 18 de mayo, después de 12 años de gobierno militar, se realizaron las elecciones para retornar al régimen constitucional. Triunfó el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, fundador de Acción Popular. El presidente Belaúnde inició su gobierno el 28 de julio de 1980. El 24 de diciembre de ese año, fue atacado con cargas de dinamita y armas de fuego el Fundo San Agustín de Aizarca, en Ayacucho. Su propietario Benigno Medina, de 60 años, fue torturado y asesinado, y con él un empleado suyo, Ricardo Lizarbe, de 19 años de edad. Guzmán inició con este crimen lo que iba a ser el más grande baño de sangre que se registra en esta parte del mundo. En octubre, fue asaltado el puesto de la Guardia Civil de Tambo, en Ayacucho. Fueron asesinados un policía y 2 civiles. El robo de dinamita y los asaltos a los policías para despojarles de sus armas se había intensificado. La labor de propaganda en todo el país fue muy intensa. Después del cruento ataque a Tambo, el gobierno se decidió a declarar en estado de emergencia 5 provincias del departamento de Ayacucho. En diciembre levantó esta medida. En todo el año, solo se registraron 4 muertos, 2 policías y 2 civiles. El gobierno practicaba la política del avestruz,
no quería ver lo que ocurría a su alrededor. En 1982, el terrorismo, envalentonado por la inercia oficial, causó la muerte de 170 personas. El presidente de la República, por intermedio del ministro del Interior, ordenó el repliegue de los puestos de la Guardia Civil de Ayacucho, es decir, dejó amplias zonas del departamento en manos de Guzmán. En marzo de 1982, el terrorismo tomó la ciudad de Ayacucho y liberó los presos senderistas. Hubo muchos muertos y heridos de uno y otro lado. El gobierno se negó a ordenar la intervención de las tropas del ejército, que se encontraban en el cuartel Los Cabitos, a 5 minutos de Ayacucho. Con esta medida se hubiese cambiado el rumbo de los acontecimientos. En agosto de 1982, el ministro del Interior, un general retirado de la Fuerza Aérea, hizo una curiosa declaración. Ofreció en nombre del gobierno todas las facilidades para que el doctor Guzmán Reynoso viajara con sus familiares para someterse a un tratamiento médico en el extranjero. Mucho después, se reveló lo que hubo detrás de esta declaración. Guzmán Reynoso, que había sido ubicado por la policía en la casa de su suegro, en la avenida Pershing, hizo llegar al gobierno una solicitud de asilo, en vista de que se encontraba gravemente enfermo. El presidente Fernando Belaúnde Terry ignoró los hechos que conocía su ministro. Uno de los colaboradores del jefe de Estado de entonces, señor Gustavo Gorriti, dijo que fue el señor Belaúnde quien extendió su manto protector en torno al temible terrorista. En efecto, en la página 287 del libro Sendero de Gustavo Gorriti, dice: Belaúnde no demostró gran entusiasmo por las noticias y luego de meditar un rato, dijo que no quería que se capturara a Guzmán en esas condiciones. Pensaba que el jefe de Sendero quería morir como un kamikaze, convirtiendo su fallecimiento en una última agresión contra el gobierno. Si se lo arrestaba y moría en el proceso, o luego en manos de la policía, él y su gobierno serían acusados de haberlo asesinado y les colgarían el San Benito encima. No quería un mártir, y menos uno cuya muerte le fuera imputada a su gobierno. El 7 de mayo de 1982, el diario El Comercio, bajo el titular "Ubican a uno de los principales dirigentes de Sendero Luminoso", publicó textualmente parte de las declaraciones del entonces jefe de Relaciones Públicas de la PIP, coronel Pajuelo Roldán, formuladas en rueda de prensa en su despacho. Abimael Guzmán había sido ubicado. Pajuelo Roldán afirmó: por sentido de humanidad, no se procede a su detención. Sabemos dónde está, conocemos sus movimientos. Belaúnde facilitó la huida y la impunidad de Guzmán. Abimael Guzmán desapareció, seguramente riéndose de la credulidad del gobierno del señor Belaúnde. Muchos familiares, amigos y compañeros de armas de los victimados policías estuvieron presentes para darles el último adiós y ofrecerles el minuto de silencio. En junio de 1986, los terroristas, recluidos en los penales de Lurigancho, El Frontón y Santa Mónica, esta última de mujeres, ubicada en Chorrillos, se amotinaron, coincidiendo con la reunión en Lima de la Internacional Socialista. La represión culminó con la muerte de 200 amotinados. Yo quiero decirles que este crimen no quedará impune. Tampoco los responsables de este crimen irán a ocultarse dentro de un cuartel de ninguna institución.
Le estoy ordenando al ministro del Interior que los traslade de inmediato a Canto Grande. En 1988, las víctimas del terrorismo fueron 1986 y en el año siguiente, en 1989, fueron 3.198. Al concluir el gobierno del doctor Alan García Pérez, era evidente que en los 5 años de su administración, muy poco, casi nada había hecho para combatir en forma efectiva al terrorismo y al narcotráfico. El problema carcelario y la crisis del Poder Judicial estuvieron siempre estrechamente vinculados con el problema del terrorismo. En 11 años de terrorismo, fueron 7.000 los detenidos por terrorismo. El 85% de estos fue puesto en libertad por disposición del Ministerio Público y del Poder Judicial. Esto revela la absoluta incapacidad de los poderes del Estado para encarar el problema del terrorismo. El presidente Fujimori, al amparo de la Ley 25327, promulgó a fines de 1991 37 decretos legislativos para derrotar a corto plazo la agresión de Sendero Luminoso, del MRTA, del narcotráfico y de otras formas de delincuencia común. El Parlamento rechazó esta legislación con el pretexto que invadía los fueros del Poder Legislativo y conducía a la militarización de la lucha contra el terrorismo. El propósito de la partidocracia era conducir esta lucha con criterio político, es decir, bajo la conducción de los mismos partidos y políticos que en 11 años toleraron y estimularon con su inacción el terrorismo y el narcotráfico. Fueron derogados 10 de los 37 decretos legislativos. Otros 4 decretos legislativos fueron modificados hasta hacerlos inservibles. El presidente Fujimori observó este proyecto de ley. Este enfrentamiento del Parlamento con el Poder Ejecutivo se agudizó en el primer trimestre de 1992. El Congreso no iba a permitir una lucha frontal contra el flagelo que amenaza a la República, ni el castigo de sus cómplices, particularmente de quienes se beneficiaban con el blanqueo del dinero del narcotráfico. Tampoco estaba dispuesto a permitir el ingreso de la Fuerza Armada a las universidades, ni la reorganización del Sistema Nacional de Inteligencia, ni el funcionamiento autónomo de las rondas campesinas. Gonzalo es el guía con que pueblos del mundo triunfarán. Luminoso sendero transitamos, lucharemos sin tregua hasta el final. Luminoso sendero transitamos, lucharemos sin tregua hasta el final. El penal Castro Castro había caído bajo el control de los terroristas y narcotraficantes. La autoridad era inexistente. Desde allí, el narcoterrorismo desarrollaba impunemente sus atentados y crímenes. ¡Abajo la mayor intervención del imperialismo yanqui! ¡Abajo! ¡Yanquis, go home! ¡Yanquis, go home! Senadorosa, victoriosa, guerra popular. El presidente Fujimori ordenó restablecer la autoridad legítima. Los terroristas ofrecieron resistencia. Finalmente, fueron doblegados. Ahora, la autoridad ejerce sus funciones y los delincuentes se someten a esta.
Las universidades fueron tradicionalmente el refugio de los terroristas. Algunos delincuentes que vivían en las universidades se apoderaron de ellas y allí se refugiaban al amparo de la autonomía universitaria. Aquí se ha violado la autonomía por parte de grupos minúsculos que pretenden mediante el terror imponer sus consignas. Nosotros lo que queremos hacer, sin violar esa autonomía universitaria, sin violar esa autonomía universitaria, poner orden. Ya es hora que en la universidad haya orden. Sin disciplina no puede haber estudio. Ambas cosas son contradictorias. Yo quiero orden aquí en la universidad y lo vamos a lograr. Este gobierno intervino con la Fuerza Armada en las universidades. Los terroristas fueron echados sin contemplaciones. Hoy las universidades son centros de estudio y alumnos y catedráticos han expresado su respaldo a esta medida del gobierno. Ha habido bastantes reformas, todo está limpio, ordenado y se ve bonito, ¿no? Me gusta bastante. Sí, creo que esto se debe a que el gobierno está impulsando mucho más la educación que en otros gobiernos. Y eso de la autonomía que decían que debería existir en la universidad, creo que adentro se la violaba más que afuera. Y ahora más que nunca los estudiantes se sienten más seguros de escuchar clases. Pienso que el mejoramiento de la universidad va a contribuir para el desarrollo de nuestra ciudad. Los terroristas dominaron por la violencia en algunos pueblos jóvenes. El presidente, como jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó a estas intervenir, llevando ayuda material, alimentos, medicinas y útiles escolares. Y simultáneamente echó sistemáticamente a los terroristas. Estos han sido derrotados.
Todo esto desesperó a Abimael Guzmán y a sus lugartenientes. Lanzaron una terrible ofensiva contra el gobierno. El senderismo respondió asesinando a María Elena Moyano en el distrito de Villa El Salvador. Un coche bomba estalló en la zona comercial y financiera de San Isidro. Los daños fueron cuantiosos. Poco después, otro coche bomba destruyó las instalaciones de Canal 2. Murió un periodista y 2 trabajadores. Un atentado en Perú con un camión bomba causó 5 muertos y una veintena de heridos, además de considerables daños materiales. El blanco fue el Canal 2 de televisión en el barrio limeño de... Pero el impacto mayor, dentro y fuera del país, fue el atentado contra Miraflores. Un coche bomba destruyó los edificios, negocios y viviendas del jirón Tarata. Los terroristas de Sendero Luminoso no tuvieron piedad con nadie. No les importó matar a niños, a mujeres embarazadas y a ancianos desvalidos. La macabra ola de violencia desatada por los senderistas ha provocado solamente indignación y repudio. Las pérdidas de vidas y los heridos fueron numerosos. Las pérdidas materiales fueron enormes. La pena de muerte debe de suceder, señora. Yo también tengo a mi esposo que es policía, señora. Es horrible, mire cómo nos dejan. Señora Fujimori, por favor. Pena de muerte. Esto no es vida. No es justo, señora, vivir así. Los policías todos los días mueren. ¿Son culpables de qué? Pido a la comunidad internacional que dirija sus ojos sobre el atentado de Miraflores, que siendo excepcional por su brutalidad, no es el único que puede exhibir Sendero como prueba de su verdadera naturaleza. Cuánto lamentamos, cuánto nos entristece que el país libre, justo y progresista que queremos construir, tenga que levantarse. Sobre la memoria y las cenizas de nuestros muertos, sobre el recuerdo de sus vidas, sus nombres y sus rostros. Cuánto valor debe tener esa patria del futuro, solidaria y en paz, que pueda compararse a la sonrisa de un niño o una niña de los que anoche cayeron. Bingo, tenemos al cachetón. Es el uno. Era Abimael Guzmán. Estaba con Eleni Parraguirre, la segunda en importancia. En la azotea, Laura Zambrano, también dirigente, y María Pantoja, la encargada de la computadora. Después, el saludo con el general Vidal. Y si uno muere,
Esto quedan los demás. Ese 12 de septiembre, ni un muerto, solo un tiro al aire. Que demostró que la inteligencia puede más que la represión. Tiene por su integridad física. Sí. Yo creo que aquí. Bueno, es cuestión de que haga la constatación vivencial. Por ejemplo, las personas que estaban aquí están en el primer piso. Están en el primer piso. No los han buscado, no los han maltratado inútilmente, tirándonos al suelo. Bueno, son varios hombres están de rutero no rutero, ¿no? Correcto, ¿no? Usted dice, circunstancias, vericuetos, nada más. Debe ser tratado, circunstancias, que podrían hacer experimentar al suelo. ¿Qué cree que era necesario? El presidente del Ministerio Público está presente para el acta de dignidad. No, vamos a empezar a hacer los tipos. No sería mucho más adecuado que pasaran fuera una sala contigo. Pueden estar las dos personas. No, acá hay detenidos que abajo también hay. Ah, sí, están las personas que estaban acá. Están acostados, sí, están acostados. Se había producido la captura del siglo. Y en los siguientes días la madeja se fue deshaciendo. Casi toda la dirección ha caído. Soy el general Antonio Quetín Vidal, jefe de la DINCOTE, como oficializando su captura, ¿no? Y él se para, él sufría de la pierna, se para, se incorpora y me dice, Abimael Guzmán Reynoso. Me parecía mentir, parecía un sueño. Al fin y al cabo al hombre le pueden quitar las cosas, menos lo que tiene acá. Así es. A nadie, así lo maten. Y si uno muere, esto quedan los demás. Y eso nunca se va a borrar. Y cuando triunfemos, la historia lo va a reconocer. ¿Qué va a hacer recordar? Se lo saben. Los emancipadores. Perseguidos, fusilados, aniquilados, masacrados. Cada día, ¿dónde están? Fíjate. No lo toques. Yo lo puedo hacer. Sabe hacerlo. Yo lo puedo hacer. Nadie lo toca. ¿Sabe? El oficial que lo registró se acerca a mí y me dice, solo se encontraba era una estrella de 5 puntas con la imagen de Mao. Y yo me acerco de Abimael Guzmán, le digo, ¿y esto? Ah, me dijo, esa es una insignia que me la obsequió el propio Mao Zedong cuando viajé a China. Entonces yo cogí y se la devolví, guárdesela, le dije. Aún con su líder arrestado, los senderistas continuaron con los atentados unas semanas más, sobre todo luego de la aparatosa presentación de Abimael Guzmán. Un traje a rayas rotulado con la fecha de aniversario de la Policía de Investigación y en una reja como animal desató las más airadas reacciones. El líder de Sendero Luminoso pasó a ser el preso 1509. Tenemos ahora que acumular fuerzas para terminar con la derrota de esta terrible lacra social, no al triunfalismo. Porque nada sería más nefasto para los peruanos que bajar la guardia ahora. Pero digámosle sí al optimismo. Podemos vencer a nuestros enemigos, a los enemigos de los hogares peruanos, si todos y cada uno de nosotros trabajamos por ello, con ahínco, con fe. La noticia causó impacto en todo el mundo. El ejército y la policía peruanos se encuentran en estado de alerta máxima tras la detención de Abimael Guzmán, jefe de Sendero Luminoso, que fue capturado anoche por la policía en un barrio de Lima en compañía de otros 8 miembros importantes de la organización terrorista. El Ministerio del Interior confirmó que Abimael Guzmán y 7 de sus seguidores. Abimael Guzmán, máximo líder de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso. Abimael Guzmán foi o fundador do grupo que matou 25.000 pessoas em 12 anos de terror. Condenando a Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso como autores del delito de traición a la patria en agravio del Estado a la pena privativa de la libertad de cadena perpetua.
La OEA reconoció los esfuerzos del gobierno de Lima para cumplir con su compromiso de convocar a elecciones para el CCD. El Fondo Monetario Internacional reconoció que el Perú había cumplido con todos sus compromisos y que no existía razón alguna para negarle los recursos crediticios a que tenía derecho. Después de muchos meses de esfuerzo, se ha logrado eliminar las trabas del crédito financiero y esto es pues realmente una segunda reinserción para el Perú. El Perú vuelve a la comunidad financiera internacional a suscribir un nuevo crédito y a recibir pues 320 millones de dólares. El gobierno de los Estados Unidos ha aprobado en forma expresa la gestión del régimen del presidente Fujimori. El Senado de los Estados Unidos aprobó una moción de felicitación y de respaldo al gobierno, a sus fuerzas policiales y al pueblo peruano por la captura de Guzmán Reynoso y por la realización de elecciones justas y limpias. El Parlamento alemán aplaudió la captura del enemigo público número 1 del pueblo peruano. El mundo entero comprendió que el pueblo peruano se moviliza para acabar con el terror. Todas las cabeceras de los diarios limeños destacaban esta mañana la caída de Abimael Guzmán, el enemigo número 1 de Perú en manos de la policía. Muchas personas en estos momentos que están atrapadas entre los escombros en los edificios de 10, 15, 8 pisos, que aún no se sabe qué va a pasar con ellos y qué ha sucedido. Los bomberos están tratando de organizarse lo mejor que pueden. Lo que pueden ustedes ver en estos momentos se asemeja prácticamente a un ataque, a un bombardeo aéreo que haya sufrido una población. Edificios enteros han caído, piso por piso. ¡No nos vencerán!